El día de hoy, como les conté, estamos con Josué Serna Pérez, físico y estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Él es fundador de IDAM, una empresa enfocada en análisis de datos e inteligencia artificial. Es apasionado por acercar la ciencia y la tecnología a más personas, así que un saludo muy especial para ti. Y bueno, cuéntanos qué te trajo por aquí a postularte en Rota lo que sabes y qué nos quieres compartir el día de hoy. Bueno, no, muchas gracias nuevamente. Hoy la charla está enfocada en AI básica. Cuando hablamos de AI, hablamos de inteligencia artificial. Muchos hablan en la industria, en la academia de inteligencia artificial, pero vamos a ver hoy datos puntuales de lo que en realidad es la inteligencia artificial. Entonces va a ser una charla muy dinámica, algo muy básico, porque esto es un universo, la inteligencia artificial ha crecido mucho en los últimos años y va a seguir creciendo. Entonces solamente vamos a dar unas pinceladas de lo que es la inteligencia artificial. Maravilloso, Josué. Y bueno, para todas las personas que terminan de ingresar, vamos a disfrutar de esta conversación, así que los dejamos de ahora en adelante con Josué. Si tienes algo para compartirnos, este es el momento y yo voy a estar por aquí. Pero quería iniciar con esta pregunta. Para ustedes, ¿qué es la inteligencia artificial? Entonces, los que quieran se pueden unir, pueden interactuar con esta pregunta por medio, se pueden ingresar acá a Mentimeter, ¿cierto? Y acá cuando ingresan a Mentimeter les aparece un código. Este es el código que les permite ingresar y participar de esa pregunta. Vamos a hacerla muy rápido. Los que no quieran ingresar a Mentimeter e ingresar con este código pueden contestar por el chat. Y María Camila nos puede estar diciendo las respuestas que ustedes van colocando en el chat. Entonces, nuevamente, los que quieran ingresar a Mentimeter, ingresen con este código para interactuar un poco con las respuestas de ustedes. Una pregunta muy amplia, pero muy importante. ¿Qué es la inteligencia artificial? Por aquí nos Por van acá, respondiendo. ¿Sería dotar a un computador de habilidades cognitivas del ser humano? una ayuda, una ayuda. Por acá nos contestan a Mentimeter. Muy bien, también es válido, una ayuda. Red de algoritmos, también, muy válida. Una ayuda, un reto, complemento, muy bien. ¿Quién más se anima? ¿En el chat Carlos o...? nos cuenta. Programas que tratan de emular la mente humana. Juliana Cortés es una rama de la informática que se encarga de crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. También muy válido. Lindy nos dice, ¿es la qué? ¿Puedes complementar, por favor, Lindy? Bueno, pero es para crear programas informáticos. Luz Marina nos dice que es una herramienta. Dicen por acá, uso de recursos, nuevamente ayuda, herramienta, complemento, red, nuevas dependencias también. Todo es válido, todas las respuestas son válidas. Las únicas que no son, bueno, porque hay más redes neuronales, está muy bien, neuronal, tecnología, neuronal otra vez, red neuronal, Bueno, muy mira, bien, estamos súper conectados. qué bueno, tecnología, Sebastián Arbeláez nos dice, es una red de algoritmos usando probabilidad y estadística, entrenada de diversas formas. Es un reto y una herramienta. Juliet nos comenta, es un sistema de conocimiento que genera diferentes herramientas de apoyo. también muy válido, muy válido. Tecnología, simulación, bueno, 2 minuticos para cerrar la pregunta. Nos dicen tecnología del futuro, muy bien. Nuevos trabajos, análisis de información. Eh, Mira, Josué, por aquí Wilmar nos eh, comenta. eh, Es el cerebro artificial al aplicativos 0,1% del cerebro humano. Y Lina nos dice ayuda para las personas sobre algo desconocido. Joana comenta habilidades de un conjunto de habilidades que ayuda a crear situaciones similares a las del ser humano. Jaime Navas, perdón, muy nos válido. dice es una herramienta, un robot que nos ayuda. Javier, qué bien, también. Por acá nos dice nuevos trabajos, tecnología, facilidad. Bueno, acá nos podemos quedar mucho tiempo, pero último minuto para cerrar la pregunta, para ya iniciar y tratar de contestar con lo que tengo, con lo que tengo preparado para hoy, poder contestar la pregunta. A ver qué tan ajustados estamos. Muy bien, facilidad, herramienta para agilizar también, análisis de información, muy bien. Tecnología más humana también, todo es muy válido. Bueno, María Camila, yo creo que por acá vamos a cerrar ya esta.
pregunta para iniciar con la charla. Dale, adelante. Mm, Esta charla está programada más o menos para 45, 50 minutos. Probablemente nos vamos un poquito más allá de las 5, 5:10. Estaremos terminando. Y acá está como el contenido. Vamos a ver, a iniciar con un origen. Vamos a ver qué tan nuevo es la inteligencia artificial. Si es desde hace 2 años, hace 3 años que se habla de inteligencia artificial o desde cuándo se habla de inteligencia artificial. Vamos a ver inteligencia artificial básica. Cuando siempre damos AI, no hacemos referencia a Artificial Intelligence, que es inteligencia artificial en inglés. Entonces, AI básica. Vamos a ver cómo se forma una red neuronal, qué es una red neuronal, qué es un perceptrón, ¿cierto? Que es la unidad básica de la inteligencia artificial. Vamos a ver el inicio de las redes neuronales, por qué se llaman redes neuronales, cuál es la diferencia con las redes neuronales biológicas, porque hay una semejanza muy alta. Vamos a ver el matching, diferencia entre el matching y el deep learning. Y vamos a ver el presente, el futuro de la AI y los Large Language Models. Los Large Language Models, para los que saben, los que no, son estas grandes modelos de lenguaje como Cloud, como ChatGPT, Gemini, Perplexity, DeepSeek, entre otros. Bueno, vamos a la historia. Él es Alan Turing, fue un matemático, fue informático del siglo pasado y él se hizo esta pregunta, ¿qué pasa si las máquinas pueden pensar? ¿Qué pasa si las máquinas piensan? Él trabajó en la Segunda Guerra Mundial en criptografía para el gobierno británico y él decía, bueno, yo trabajo en criptografía, descifrando mensajes. ¿Qué pasaría si una máquina con la cual yo descifro información pudiera pensar? Si pudiera pensar, pudiera enviar información a los aliados y a los contrincantes, los rivales, y nos podrían bombardear en cuestión de minutos o de horas. Entonces, él se hacía desde ese entonces, hacía esa pregunta, ¿qué pasaría si las máquinas pensaran? La vida de él terminó, él murió muy joven, murió de 42 años, Alan Turing. Él tiene una estatua en un parque de Manchester, donde dice, la placa dice, el padre de la ciencia de los datos. Entonces vemos que no es reciente, la historia cuenta que él fue de las primeras personas que le preguntó si las máquinas pudieran pensar. Él, como dije, murió muy joven de 42 años y se suicidó con cianuro. Ahora, vamos con esta pregunta que queríamos responder. ¿Qué es la inteligencia artificial? Entonces, vuelvo y repito, es un universo, la inteligencia artificial es un universo que está creciendo de manera acelerada y exponencial, pero podemos resumir en 7 palabras. Podemos decir que es un sistema con la capacidad de aprender, ¿cierto? A medida de la charla, a lo largo de la charla, vamos a saber cómo, cómo es que aprende un sistema, ¿cierto? Cómo aprende una red neuronal o cómo aprende la inteligencia artificial, ¿cierto? Vamos a desarrollar esa temática a lo largo de esta charla, ¿cierto? Pero quedémonos por el momento con que es un sistema con la capacidad de aprender. ¿Y qué es la inteligencia artificial? Es todo esto, ¿cierto? Vemos que hay muchas ramificaciones de lo que es la inteligencia artificial y lo que más se habla en la industria, en la academia, es el Machine Learning, ¿cierto? Pero vemos que hay muchas más ramificaciones aparte del Machine Learning. Entonces, la primera ramificación, la más utilizada y la más nombrada en la academia y en la industria es el Machine Learning. Dentro del el Machine Learning tenemos el Deep Learning, los modelos supervisados y no supervisados, ¿cierto? El Deep Learning me permite extraer características más complejas de los datos. Los modelos supervisados requieren de la intervención humana, ¿cierto? Los modelos supervisados no requieren de esa intervención. Bueno, ahorita vamos a mirar también qué otras diferencias hay. La segunda ramificación nos habla del procesamiento del lenguaje natural. Ahí tenemos la extracción de texto, clasificación, traducción por máquina, preguntas y respuestas, y generación de texto. El procesamiento del lenguaje natural trata de que las máquinas o la máquina aprendan lenguaje humano, ¿cierto? Y devuelva las respuestas en lenguaje humano, que nosotros podamos eh, reconocer y interactuar con ese lenguaje que no es de máquina, ¿cierto? Los sistemas expertos actualmente se tienen mucho en la industria porque lo que vemos son sistemas que son capaces de tomar decisiones. O también en la industria se llaman como agentes de AI, ¿cierto? Entonces, eso se utiliza mucho para hacer tareas
que tienen mediana complejidad. En muchos de los empleos están siendo reemplazados por agentes de IA porque son capaces de tomar decisiones de mediana complejidad. La visión artificial, que es esta cuarta ramificación, tiene la imagen, reconocimiento de imágenes y la visión por máquina. Un ejemplo de esto son los carros nuevos que son capaces de detectar un peatón, tomar la decisión de parar, ¿cierto? Reconocer el peatón y parar, ¿cierto? También son carros que son capaces de reconocer una señal de tránsito y adaptarse a la velocidad que hay la señal de tránsito, ¿cierto? O incluso cuando van en carretera, ellos son capaces de reconocer un auto que viene en sentido contrario y bajar de manera automática las luces altas a bajas para no perturbarle el conductor que viene en sentido contrario. Speech to text y text to speech, ejemplos de esto es Siri o Alexa, que cuando yo le entrego un lenguaje, voz a Alexa, ella va, lo interpreta por detrás a texto, ¿cierto? Luego lo computa en texto y luego me devuelve voz, ¿cierto? Es lo mismo y también los traductores de Google. Los traductores de Google, yo le entrego texto, ¿cierto? Él interpreta ese texto y es capaz de volverme a convertir ese texto en voz. Entonces, estos son mis dos ejemplos del speech, de speech to text y text to speech. El planning, se da mucho en las grandes corporaciones, cuando Apple, cuando Google, cuando Meta, que es la empresa que está por detrás de Instagram, de Facebook, quiere incorporar modelos de inteligencia artificial o algoritmos de inteligencia artificial. Ahorita vamos a ver la diferencia entre modelos y algoritmos. Cuando quiere tener un modelo, implementar un modelo de inteligencia artificial, él diseña arquitectura, hace un cronograma, ¿cierto? Todo se llama planning, ¿cierto? La planeación de cómo va a integrarme con la inteligencia artificial. Y la última ramificación es los robotics, la robótica, ¿cierto? Ahora, hace 3 o 4 semanas, se fundó una nueva compañía muy interesante, que es la fusión de Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, con un diseñador de Apple. Ellos crearon una compañía, hace 4 semanas antes habían rumores de esa integración, pero ahora sí es un hecho, porque en 20 años, nuestra generación, nuestros hijos, nuestros nietos se van a reír de nosotros cuando se den cuenta que nosotros nos sentamos en un computador a digitar o a preguntarle a una máquina o un generador, a hacer un prompt a ChatGPT por medio de texto. O sea, ellos se van a reír porque en 20 años eh, las máquinas van a interactuar tan fácil con nosotros y tan naturalmente que nosotros podemos vamos a decirle a una máquina, haga esta tarea por mí y él la va a hacer, ¿cierto? Y se van a reír de nosotros cuando, cuando se den cuenta que nosotros ingresamos texto pidiéndole cosas a una máquina. Entonces, robotics es eh, es una consolidación de todo lo que es la inteligencia artificial, ¿cierto? Vamos por acá con modelos supervisados, ¿cierto? Entonces acá tenemos unos ejemplos con unas frutas, yo tengo unos datos, que en este caso son frutas, manzanas, peras y mangos, un ejemplo muy sencillo, muy práctico. Y lo que yo quiero al final del día es clasificar esas manzanas, ¿cierto? Esas manzanas, esas peras y esos mangos. Entonces, ¿qué necesitamos para pasar de los datos? En la industria se llaman datos crudos, estos datos que están sin clasificar a datos ya clasificados. Entonces necesito un supervisor, necesito un algoritmo y necesito un procesamiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el supervisor? Entonces, entrena el dataset, que el entrenamiento es qué tiene que hacer el algoritmo, ¿cierto? El proceso de aprendizaje que tiene que hacer y yo le defino qué quiero al final del día, ¿cierto? Entonces, yo como supervisor, como agente, yo le digo cuál va a ser el set de entrenamiento, cuál va a ser el conjunto de datos y qué quiero al final del día, ¿cierto? Cuando pase por algoritmo. Necesito un algoritmo que es una secuencia lógica de pasos. Ahí defino qué voy a extraer de los datos, cómo los voy a extraer, ¿cierto? Y por último, necesito un procesamiento, un cómputo. Y al final de todo esto, obtengo unos datos ya clasificados. Entonces, eh, ¿qué es un modelo de inteligencia artificial? Un modelo se compone de datos, de un algoritmo, de un proceso de cómputo y una salida de datos, ¿cierto? Entonces, un modelo de inteligencia artificial es esto.
¿Qué diferencia hay entre los modelos supervisados y no supervisados? Es que yo le entrego al modelo, cuando pasa por el modelo, los datos, eh, en este caso los datos son etiquetados. ¿Qué quiere decir? Que yo le entrego al modelo que esto, que es de tamaño esférico y de color rojo, es una manzana, ¿cierto? Eso que tiene una forma ovalada, ¿cierto? Y es naranja o es verde, es una pera o un mango, ¿cierto? Y al final él es capaz, los procesa, al final es capaz de hacer la clasificación, ¿cierto? Los modelos no supervisados, la diferencia es que ya no necesitan un agente, no necesitan una persona, no necesitan un humano, sino que ellos entregan el mismo conjunto de datos, la manzana, en este caso, pues cambiamos las peras por bananas, pero también son frutas, pasa por un proceso de interpretación, ¿cierto? Ahí el sistema es capaz de interpretar características, ¿sí? Pasa por el algoritmo, pasa por un proceso de cómputo y todo eso se llama modelo de entrenamiento. Entonces, el modelo de entrenamiento es tomar los datos, interpretar características, pasa por el algoritmo que dice qué características extraer y cómo extraerlas, pasa por el proceso de cómputo y al final clasificar esos datos. En este caso son frutas. Entonces, ¿yo qué puedo extraer? Entonces, él puede extraer formas, tamaños, colores, sabores, ¿cierto? Al inicio yo le estoy entregando datos, ¿cierto? En este caso, yo le digo, bueno, esto que tiene forma esférica y de color rojo, procéselo, ¿cierto? Pero no le voy a decir qué es, ¿cierto? Para decirle qué es, necesito un modelo supervisado. En este caso, él no sabe qué es, ¿cierto? Él lo interpreta, pasa por el algoritmo, lo procesa, todo esto se llama entrenamiento, ¿cierto? Y al final me dice, bueno, de eso que usted me entregó al inicio, yo no sé qué es, ¿cierto? Pero todo eso que tiene forma esférica es esto, ¿cierto? O todo eso que tiene forma redonda es esto, o todo eso que tiene color rojo es esto, ¿cierto? No sé qué es. Eso que tiene forma de media luna o ovalada, ¿cierto? No sé qué es, pero yo sé que todo lo que usted me entregó de esa forma o ese color, yo lo interpreté como es, ¿cierto? Entonces, igualmente pasa con los mangos. Él no es capaz de saber qué es porque no tiene etiquetados los datos, pero sí es capaz de interpretar formas, colores, ¿cierto? Y al final clasificarlo por forma, colores o sabores, ¿cierto? U olores. Entonces, ¿la diferencia cuál es? De modelos no supervisados y supervisados, es que los modelos supervisados requieren la intervención humana de un agente, los modelos no supervisados no requieren la intervención de un humano. Ellos son autónomos en interpretar las características que vean y al final clasificarlo dependiendo de esas características que ellos vean, ¿sí? Nos preguntaban si la charla va a quedar grabada o va a quedar alojada en algún sitio web y si ya también les dimos respuesta. En las próximas semanas podrán encontrar esa información en YouTube. Perfecto, qué bueno. Bueno, perdón, por aquí nos hacen una pregunta, Ana Aurítica, y es, ¿se podría supervisar una IA con otra? Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Esos modelos se llaman modelos de deep learning, pero sí se puede, sí se puede. En la actualidad se puede. Incluso así es como funcionan los agentes hoy en día. Muchas gracias, Ana, por la pregunta. Bueno, volviendo al tema, eh, ¿cómo es la arquitectura de una red neuronal? ¿Cierto? Sabemos que hay modelos supervisados, no supervisados, deep learning, machine learning, ¿cierto? Pero ¿cómo es la arquitectura de una red neuronal? La red neuronal es la esencia de la inteligencia artificial. Toda la estructura de los LLM, de ChatGPT, Copilot, los modelos de inferencia, los modelos que están en las redes sociales, están como esencia de las redes neuronales. Y esto es una red neuronal muy básica. Entonces, ¿qué tenemos al inicio? Tenemos una capa de entrada donde yo le entrego los datos, ¿cierto? Dos capas, en este caso tenemos dos capas ocultas donde se procesa y donde el modelo realmente aprende, ahí se envía información y procesa información y al final tenemos una capa de salida. En este caso, ahí está interpretado como un nodo, pero en realidad puede ser una capa con muchos nodos, ¿cierto? Si volvemos al ejemplo de las frutas, en este caso yo le puedo entrar dos frutas, ¿cierto? Y al final él me puede decir, bueno, yo voy a categorizar las frutas por forma, o por color, o por tamaño, o por olor, ¿cierto? Dependiendo de los datos que ellos tengan. Si yo le doy al modelo, le doy la etiqueta de los datos de la forma, del color, del sabor, del tamaño, él es capaz de extraer información, computarlo, interpretarlo y luego decirme, bueno,
todo eso que usted me entregó, digamos, yo soy capaz de inferir que son cítricos, ¿cierto? Frutas cítricas, ¿cierto? O frutas dulces, ¿cierto? Entonces, no quiere decir que si yo le entrego dos datos, él me va a entregar dos datos, no. Yo le puedo entregar 10 datos, y me puede entregar 10 datos o me puede entregar un dato, ¿sí? Depende de lo que yo quiera al final del día extraer de los datos, ¿sí? Entonces, esa es la arquitectura, es una arquitectura muy simple, pero así funcionan las redes neuronales, ¿cierto? En el centro, las capas ocultas, reciben información, los nodos que son estos circulitos reciben información y envían información, ¿cierto? Ahora, nuevamente, tenemos la capa de entrada, una capa oculta, unos nodos, ¿cierto? Y unos datos de salida. Pero en el medio hay unas flechitas que están llamados acá como weight. Ese weight se llama pesos. Esos pesos son las operaciones matemáticas que tiene que hacer la red neuronal para aprender, ¿cierto? Entonces, para detrás de las redes neuronales hay operaciones matemáticas, hay cálculo diferencial y hay álgebra lineal, hay modelos estadísticos también, pero más que todo es álgebra lineal y cálculo diferencial. Entonces, esos pesos hacen referencia a las operaciones matemáticas que tiene que hacer la red para aprender, ¿cierto? Ahora, nos pueden decir, bueno, Josué, entonces, si estamos diciendo que entre más capas ocultas tiene el modelo, más aprendizaje pueda tener. Sí, pero con excepciones, ¿cierto? Ahorita vamos a ver qué excepciones tiene, pero entre más capas ocultas tenga, no quiere decir que más cómputo va a hacer o más operaciones va a hacer y va a ser más preciso. Puede que sí, puede que no. Ahorita vamos a ver que depende, hay excepciones de ello. Entonces, yo preparando esta charla, le hice esta pregunta a ChatGPT. Le dije, ChatGPT se diseñó con 156, perdón, 196 capas ocultas. Entonces me dice, buena pregunta. Hasta ahora OpenAI no ha confirmado oficialmente el número exacto de las capas ocultas, ¿cierto? Las layers de GPT-4, el modelo de 3 de ChatGPT-4. Sin embargo, sobre las 196 capas ocultas hay rumores y reportes no verificados de análisis de comportamiento. Bueno, perdón, él me dice que sugieren que ChatGPT-4 podría tener hasta 196 capas, ¿cierto? Él no dice que sí, pero en la industria sabemos que sí se diseñó la arquitectura con la que se hizo ChatGPT tiene 196 capas ocultas, ¿cierto? Entonces, volvemos a la misma pregunta. Bueno, si tuviera 200, ¿pudiera ser mejor? Puede que sí, puede que no, ¿cierto? En ese caso, cuando tiene más capas ocultas, vamos a ver más adelante, pero podemos caer en unos errores de overfitting, ¿cierto? Entonces, no necesariamente entre más capas ocultas, más aprendizaje puede tener la red neuronal o el sistema o el modelo, sino que depende, ¿cierto? Ahora, esta es como la jerarquía de la inteligencia artificial. Entonces, tenemos el papá de los pollitos, que es la inteligencia artificial, luego sí el machine learning, el deep learning, y la esencia de la inteligencia artificial son las redes neuronales. Todos los modelos que se hacen en la actualidad y que probablemente se van a hacer de ahora en adelante, ChatGPT, Copilot, superinteligencia artificial, van a tener arquitectura de redes neuronales, ¿cierto? Entonces, las redes neuronales son la esencia de la inteligencia artificial. Josué, Sí, discúlpame, acá te interrumpo, es que nos están llegando un par de preguntas, entonces creo que estaría chévere si vamos como mencionándolas para claro, claro. conversar. ¿Te parece? Perfecto, claro, claro que Bueno, sí. súper. Entonces, Juan Pablo González pregunta, ¿las capas son más procesos de pensamiento para las respuestas y análisis? Andrés Tobón Eh, nos dice, ¿cada input alimenta la capa oculta o debe alimentarse manualmente con un nuevo algoritmo? Y Anaurítica pregunta cómo se relacionaría o se podría ver lo que mencionas en el caso de DeepSeek. ¿Te digo la última o quieres responder y bueno, continuamos después? no, hablemos con la de Ana. No, hablemos la de Listo, Ana. Vota por dale. DeepSeek. Bueno, DeepSeek es una compañía china. Venía trabajando hace, no sé, 2 años, un modelo similar a ChatGPT. En enero del 2025 lanzaron al mercado el modelo de IA generativa y ellos dijeron que se han gastado 5,4 millones de dólares en el procesamiento, o sea, en entrar a la red y lanzarla al mercado se dijeron que se gastaron 5,4 millones de dólares. Después salieron nuevas
nuevos datos y en realidad se gastaban como 170 millones de dólares. Entonces, ¿qué diferencia hay entre DeepSeek o ChatGPT o Llama, Cloud, Perplexity, Copilot? Es en la forma de extracción de los datos, ¿cierto? Estos grandes modelos de lenguajes extraen información de muchas fuentes de datos, de redes sociales, de Wikipedia, Internet, de artículos de Internet, ¿cierto? Entonces, puede ser que la arquitectura sea muy similar, las redes neuronales sean muy similares, pero las fuentes de información con las que se alimentó, o sea, los datos de entrenamiento pueden variar, ¿cierto? No es lo mismo entrenar un modelo con datos de OpenAI que está en California, ¿cierto? En Palo Alto, California, que los datos que están en China, que los que entrena DeepSeek, ¿cierto? Las características de los datos son diferentes por la economía, por el país. China es casi una dictadura, entonces el acceso a los datos es muy diferente allá a los que tiene Estados Unidos, ¿cierto? Y acá en Occidente. Entonces, puede ser que la red neuronal sea muy similar, vuelvo y repito, pero los datos, las fuentes de los datos para entrar al modelo pueden variar, ¿sí? La otra pregunta era, ¿cuál, María Camila? Bueno, tenemos otras dos. Juan Pablo González pregunta, ¿las capas son más procesos de pensamiento para las respuestas y análisis? Eh, sí, sí son más, es más procesamiento, pero no quiere decir que aprenda mejor. Aprende más, pero no aprende mejor, ¿sí? Y Andrés Tobo nos pregunta, ¿cada input alimenta la capa oculta o debe alimentarse manualmente con un nuevo algoritmo? No, cada input, cada dato de entrada va a ese modelo, al modelo que estoy entrenando. O sea, el modelo, recuerden que el modelo son datos de entrada, son el algoritmo que le digo cómo tiene que entrenarse, ¿cierto? La secuencia de cómo tiene que entrenarse, el procesamiento y la capa de salida, ¿cierto? Eso compone el modelo, ¿cierto? Entonces, dentro en el entrenamiento uno toma unos datos, digamos, si tenemos 100 datos, yo tomo 70% de los datos para entrenar el modelo, 15% para validación y 15% para testing, ¿cierto? Yo siempre tengo que mirar el modelo cómo interactúa cuando le presento otros datos diferentes a los de entrenamiento, ¿cierto? Entonces yo tomo 70, 15, 15, ¿sí? Entonces, siempre los datos de entrada, siempre los datos de entrada entran a ese modelo que yo estoy entrenando, ¿sí? No pasa Perfecto, por otro muchas mundo. gracias. Por Perfecto. aquí nos dejan otra pregunta, Ana Cerón, y es, ¿regulaciones éticas frente al tema sobre derechos de autor existen y quiénes las crean? Bueno, eso es un tema muy amplio. Y nosotros en Colombia, también en muchas partes del mundo, estamos en pañales, porque eso es la única industria que creció y no se ha regulado. Todas las demás industrias, no sé, el derecho, la construcción, la medicina, primero tuvieron regulación y luego ya pudieron otorgar licencias de construcción o, o las tarjetas profesionales de los médicos, ¿cierto? Para poder operar, ¿cierto? La inteligencia artificial todavía no se ha regulado, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, ahorita yo traje unos ejemplos de que en Europa ya han restringido el uso de la inteligencia artificial. Entonces, en los próximos años va a tener que tener regulación. El Ministerio de la TIC acá en Colombia ha presentado proyectos de ley para poder regular un poco eh, la información, los datos, ¿cierto? Que puedan acceder a esos grandes modelos de lenguaje. Pero si está en regulación, se debe regular acá en Colombia y en todas las partes del mundo, ¿cierto? Puede haber un problema después. Bueno, él es Jeffrey Hinton. No sé si de pronto lo han escuchado. Él de profesión es psicólogo cognitivo y luego por pasión a la ciencia, a la informática, se formó en ciencias de la computación. Y él en 1986 dijo, bueno, si una máquina, retomó lo que ha hecho Alan Turing, ¿qué pasaría si las máquinas aprenden? Entonces él dijo, bueno, si una máquina va a aprender,
tiene que aprender como lo hace un niño. ¿Y cómo aprende un niño? Ah, bueno, primero aprende a sentarse, luego a gatear, luego a caminar, luego a correr, ¿cierto? Entonces hay que enseñarle poco a poco, ¿cierto? Entonces ahí viene el concepto de redes neuronales. Entonces ahí viene el aprendizaje por capas, el aprendizaje paso a paso, ¿cierto? Entonces él dijo, bueno, las máquinas deben aprender paso a paso, por capa, ¿cierto? Entonces, si vemos la imagen de abajo hacia arriba, entonces acá tenemos, abajo tenemos una capa, input units, que es una capa de entrada, ¿cierto? Ahí entran los datos. Luego entra un nodo y luego ese nodo distribuye información, ¿cierto? Y luego ahí hay otras capas ocultas que no se muestran y luego sale una capa de salida, ¿cierto? Ahí hay unos numeritos. Esos numeritos hacen relación al peso, ¿cierto? El peso es las operaciones matemáticas que debe hacer por detrás el modelo para poder aprender, ¿sí? Y los modelos, perdón, los numeritos que están dentro de los nodos, de esos circulitos, son los hiperparámetros, ¿sí? Perdón, los parámetros, son los parámetros del modelo. Entonces, ¿qué son los parámetros? Son las adecuaciones y el fit, el ajuste que él debe hacerse para él poder aprender, ¿cierto? Entonces, yo puedo entrenar un modelo con los datos, ¿cierto? Lo entrené y me dio un score, ¿cierto? El score es como la precisión. Entonces me dio un score del 90%, un score muy alto. Pues yo digo, estoy trabajando en un modelo para diagnosticar enfermedades por mis imágenes. Entonces yo lo que hago es, no, yo lo quiero llevar al 99%. Entonces hay varias técnicas, K-Fall y hay otras técnicas de Feed Forward para poder yo volver, reentrenar el modelo con los nuevos datos y ajustar más los parámetros, estos números que están dentro de los nodos. Entonces, a medida que yo vaya entrenando más el modelo, él puede ajustar más esos parámetros y lograr una predicción más alta. Y tiene cierto tope, ¿cierto? Hay algunas veces que uno tiene un modelo hasta el 90% y quiere llevarlo más adelante y puede ser que lo entrene 500 veces más. Llevar un modelo al 95%, 94% hacia arriba es muy complicado. Incluso pues ChatGPT, Gemini, Copilot, que todavía cuando uno les pregunta algo, ellos le responden a veces incoherencias, ¿cierto? Y lo peor del caso es que se creen las incoherencias y siguen respondiendo sobre las incoherencias que respondieron, ¿cierto? Entonces, esa es la esencia de las redes neuronales y por eso se crean las capas ocultas, porque a medida que yo voy avanzando en las capas ocultas, voy entregando más aprendizaje al modelo, ¿sí? Ahora, ¿por qué se llama inteligencia artificial? Bueno, una razón es por que puede desarrollar o desempeñar tareas similares a las de los humanos y otras porque la arquitectura de las redes neuronales se parece mucho a la arquitectura de una red neuronal biológica de los humanos o de los animales. Entonces, a la izquierda que tenemos, tenemos una neurona de nosotros seres humanos o de los animales también tienen redes neuronales. Entonces está conformado por dendritas, ¿cierto? Que son como esos deditos que tiene la neurona, un núcleo de neurona, que es donde se procesa la información, axones, terminales de axones, y dentro de los terminales de los axones hay unas superficies que se llaman botones sinápticos, son los que se encargan de enviar la información. Entonces, ¿cómo funciona una red neural biológica? Entonces, tengo una neurona, ¿cierto? Las dendritas reciben información de otra neurona, ¿cierto? De otros axones, de otros botones sinápticos, de otra neurona que viene atrás, eh, la recibe, llegan al núcleo de la neurona, procesan la información, el cómputo de la ciencia de datos, pasa por los axones envían información, ¿cierto? Serían como esos pesos llegan a los terminales de los axones, que son, bueno, los que están como a la derecha, y llegan a los botones sinápticos. Los botones sinápticos, lo interesante es que no tienen conexión física con la siguiente neurona, sino que es una información que se envía por el espacio, ¿cierto? Una información eléctrica que se envía por el espacio. Entonces, se envía información, se conecta con otra neurona, la otra neurona también, las dendritas reciben la información, pasan por el núcleo, lo computan, ¿cierto? Van los axones, ¿cierto? Van información por los axones, van a los botones sinápticos y otra vez van a la otra neurona, ¿cierto? Envían información y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces así se forma una red neural biológica. Y en la red neural artificial también funciona similar.
Entonces, tenemos los inputs, ¿cierto? Que son los datos de entrada, la información que me llega a mí a una neurona, ¿cierto? Tenemos los pesos, que es la información que se envía, y ahí no va a entrar en detalles, pero tiene una función lineal, que es como la función que me permite operar, hacer la operación matemática, y una función de activación. La función de activación lo que me hace es decirle qué nodos y qué capas ocultas debo activar para que aprenda más, ¿cierto? Entonces pasa, lo computa ese núcleo de la neurona, ese nodo neuronal, y al final obtengo un output, ¿cierto? Una salida, un dato ya procesado, ¿cierto? Entonces recibo información, proceso información y luego extraigo información, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros volvemos Josué, al... discúlpame. Sí, Es que por aquí tenemos una pregunta muy interesante que está muy conectada pues también como a todo lo que estás contando. Entonces, si te parece, perfecto. podemos Sí, sí. mencionarla y vamos dando también como respuesta. Nos pregunta Wilmar, ¿los modelos tienen la capacidad de reconocer qué es verdad y qué es mentira para entrenarse o eso es un programa? Y Es, bueno. Joana deja otra pregunta y es, ¿qué porcentaje de errores pueden tener estas IA? Bueno, el porcentaje depende, ¿cierto? Depende de los datos. Por ejemplo, si hablo de IA generativa, depende de cómo fue entrenado y depende de los datos y de lo que yo le pregunte, ¿cierto? Si yo le pregunto cosas básicas a ChatGPT, él me responde muy bien y es muy acertado, pero si yo le pregunto algo más complejo, ¿cierto? Con razonamiento perdón, razonamiento matemático o algo más complejo de la esencia humana, de cómo se formó el universo, cosas muy complejas, él no tiene la capacidad de ser tan acertado, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque no tiene mucha información. Entonces, mientras más información tenga, y él es muy acertado, ¿cierto? Pero si no tiene mucha información y las preguntas son muy complejas, él no es tan asertivo, ¿sí? La segunda pregunta, ¿cuál era? O la primera, ¿sí? Eh, por aquí nos dicen, ¿los modelos tienen la capacidad de reconocer qué es verdad y qué es mentira para entrenarse o eso se programa? No, recuerden que todo eso lo programa, o sea, todo eso se programa, o sea, él no tiene la potestad de razonar, un modelo no es capaz de razonar, él solamente responde con cierta lógica que yo, como científico de datos, le di al algoritmo, ¿cierto? A la red neural. Recuerden que hay dos opciones, una que somos los supervisados, otros no supervisados para crear toda la estructura y la arquitectura de ChatGPT, alguien, un ser humano, pues, un conjunto de personas, un departamento completo, tuvo que decirle qué datos tomar, cómo tomarlos, ¿cierto? Cómo hacer inferencias, cómo interpretar los datos, ¿cierto? Entonces, él no es capaz de razonar y no es capaz de decir qué es verdad o qué es mentira, ¿cierto? Sino que él responde dependiendo de la lógica con la que se programó, ¿sí? ¿Alguna otra o continuamos? José, muchas gracias. Tenemos un comentario de Cristian Noriega, perdón, y dice, las capas ocultas funcionan como una medida del margen de error. Entonces la IA funciona según la información suministrada. Bueno, las capas ocultas, no sé si podemos decir que funcionan como la medida del error, porque o sea, lo que yo hago, o lo que se hace, generalmente es entrar al modelo, ¿cierto? Pasa por las capas ocultas y cada capa oculta yo le doy más herramientas al modelo para que aprenda, ¿cierto? Entonces, y al final yo lo entrené, ¿cierto? Luego lo testeo, pero lo valido y luego lo testeo, ¿cierto? Con otros datos. Entonces, yo lo entrené nuevamente con el 70% de los datos, luego lo validé con el 15% y luego lo testeo con el 15%. Entonces, al final, cuando yo lo testeo, es que me doy cuenta qué margen de error tiene el modelo, ¿cierto? Entonces, yo ahí hago una estadística inferencial cuando me entreno, entonces yo me digo, bueno, ¿qué score me dio? Me dio un 80%, pero eso solamente lo sé cuando lo testeo, ¿cierto? No puedo saber en el medio, cuando estoy entrenando el modelo, no puedo saber qué porcentaje tiene, sino que solamente puedo saber cuando lo testeo, ¿cierto? Bueno, voy a continuar. Bueno, acá nos podemos hablar mucho. Esto es como la taxonomía, pues unos pequeños ejemplos, porque la taxonomía de la red neuronal o la red neuronal es muy amplia, ¿cierto? Acá solamente traigo unos ejemplos muy sencillos. Entonces, la taxonomía es como el nombre y el apellido que tiene la red neuronal, ¿cierto? Entonces, existen muchas redes neuronales. ¿Para qué se utilizan? Todas se utilizan para
para entrenar el modelo, ¿cierto? ¿Cuál utilizo? ¿Para qué? Entonces depende, ¿cierto? Entonces, si yo quiero hacer una predicción en bolsa, utilizo una arquitectura, una red neuronal. Si yo quiero, no sé, predecir el tiempo, utilizo otra arquitectura. Si yo quiero predecir quiénes de ustedes o quiénes de las personas, clientes de un banco, quieren cancelar una tarjeta de crédito el día siguiente o los 2 días o al mes o a los 6 meses, yo utilizo otra arquitectura. Si yo quiero generar un modelo de diagnóstico de enfermedades por mis imágenes, utilizo otra arquitectura, ¿cierto? Entonces, depende, ¿cierto? Depende de lo que yo quiera, depende de la red neuronal que vaya a utilizar, ¿cierto? Entonces, eh, acá tenemos unos ejemplos muy básicos. El perceptrón, que es la unidad básica de la red neuronal, ¿cierto? Es como la más pequeña, la red neuronal más pequeña, feed forward, real basic, deep feed forward, ¿cierto? Entonces, miremos que acá hay algo muy interesante, y es que las redes neurales, el Long y Short Term Memory, tienen conexión entre los nodos, ¿cierto? Miremos que las otras no tienen conexión entre los nodos, ¿cierto? Entonces, es otra forma del autoentrenar el modelo para que me dé mejor score, ¿cierto? Entonces, miremos que las otras, las autoencoder, las de Noisy, no tienen conexión entre los nodos, pero la única que tiene conexión entre los nodos son estas del medio, ¿cierto? Las de baja y alta memoria, ¿cierto? En las redes neuronales recurrentes, ¿cierto? Es una forma para ellas no tener tantas capas ocultas, sino de tratar de enviar información entre los mismos nodos y poder tener un mejor score, ¿cierto? Entonces, depende de lo que yo necesite, los datos que tengan, esa red neuronal utilizo, ¿sí? Ahora, eso es una red neuronal de Deep Learning, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? A la izquierda tenemos una capa oculta, ¿cierto? Unos nodos, luego, perdón, tenemos una capa de entrada, luego tenemos una capa oculta y luego una capa de salida, ¿cierto? Una red neuronal de Deep Learning, solamente con una capa oculta, ¿cierto? Y ahí podemos mirar todos los pesos que tiene, todas las conexiones que tiene, ¿cierto? Entonces, podemos imaginar 196 capas, ¿cierto? ¿Cuántas redes de información tienen? ¿Cuánta información envían? Pues muchísimas, ¿cierto? A la derecha tenemos 3 capas ocultas, que todavía sigue siendo una red neural muy pequeña, y miremos toda la información que se envía, ¿cierto? Todas estas líneas que se trazan, que envían información y reciben información, ¿cierto? Entonces, aquí un ejemplo muy práctico, y es que cuando yo le entrego al modelo imágenes, no le puedo entregar la imagen como tal, sino que yo tengo que hacer algo, una ingeniería de datos, y se llama aplanar la imagen, ¿cierto? Una imagen no es matemáticamente, no es un objeto de 2 dimensiones, sino que pues tiene un ancho, un alto, ¿cierto? Y detrás tiene unas capas de colores, ¿cierto? Entonces, esas capas de colores es como unas dimensiones extras que tiene la imagen, ¿cierto? No solamente tiene largo y ancho, sino que tiene unas capas de colores, y eso es otras dimensiones que tiene la imagen, ¿cierto? Entonces, lo que yo tengo que hacer para entregarle una imagen a un modelo es aplanar esa imagen. Entonces, ¿yo qué hago? Esas capas que tenía atrás, las aplano y convierto esa imagen en un tensor. Un tensor es una matriz, ¿cierto? Es un arreglo bidimensional de parámetros o de números, ¿cierto? Entonces, aplano la imagen, ¿cierto? La convierto en una imagen, en un objeto de 2 dimensiones, y así se la entrego al modelo. Entonces, cuando yo le entrego al modelo, le entrego los datos, las imágenes, entonces, como lo aplané, él reconoce escala de grises, que es esto que tenemos acá, light dark, ¿cierto? Él reconoce píxeles, pero en escala de grises, blancos y negros, ¿cierto? Luego, en la siguiente capa, ahí aprendió, es la primera etapa del aprendizaje. Entonces, ¿qué extrajo ahí? Entonces, identifica bordes, edge, son bordes, ¿cierto? Identifica bordes. Luego, todo ese cómputo que tiene ahí los nodos, envían información a la siguiente capa oculta. La siguiente capa oculta que reconoce, identifica combinaciones y bordes, ¿cierto? Entonces, él ya en la segunda capa, entonces ya reconoce por ahí formas, contornos, reconoce de pronto la nariz, una boca, un ojo, ¿cierto? Luego ya extrae toda esa información en la tercera capa oculta, aprende más e identifica más características. Entonces, ¿qué identifica? Bueno, entonces ya identifica ya dos ojos, ¿cierto? Una nariz completa, identifica, no sé, unos párpados, una cumbamba, un mentón, ¿cierto? Entonces, a medida que él va pasando por la red neuronal, todas estas conexiones envían información
Y al final, el que obtiene, al final obtengo una identificación de características. Entonces me dice, bueno, lo que usted me entregó al inicio, yo lo computé, paso por todas mis capas ocultas y al final yo lo identifico como George Washington, ¿cierto? Como un expresidente de Estados Unidos. Entonces, así es como él va aprendiendo, capa por capa. Y así era como lo decía Jeffrey Hinton. Jesse Princeton decía, bueno, si una máquina va a aprender, tiene que aprender como lo aprende un niño, ¿cierto? Pues, por eso se le dio el sinónimo o el apellido del padre de las redes neuronales, a Jeffrey Hinton. Él dijo que tenía que aprender así una red neuronal. Ahora, ¿más es mejor? No, no siempre más es mejor. ¿Por qué? Porque, bueno, Josué, si yo coloco una cuarta capa, entonces aprende más, o una quinta capa, o una sexta capa. Puede que sí, pero puede que no. ¿Qué pasa cuando uno le adiciona más capas? Entonces puede caer en un error que se llama el overfitting. Entonces, ¿qué es el overfitting? Es que sí. Yo le entregué los datos, lo llené de capas al modelo, pero él se volvió muy pesado, muy denso, muy robusto. Entonces, cuando va a hacer el cómputo, se vuelve muy sonso, muy lento. Entonces, no es capaz de clasificar bien las imágenes, ¿cierto? Entonces, no es tan eficiente, ¿sí? Ese es el caso del underfitting. El caso del underfitting es el caso contrario, ¿cierto? Yo lo iba a diseñar con tres capas, pero solamente lo diseñé con una, ¿cierto? Entonces, él como solamente aprendió a reconocer bordes, él al final no es capaz de reconocerme o identificarme que es George Washington, ¿cierto? Sino que él solamente me reconoció un borde de la persona, ¿cierto? Entonces, hay esos dos errores. El underfitting, que es cuando lo entreno con muy poquitas capas, y el overfitting cuando lo entreno con muchas capas y él se vuelve muy lento, muy robusto, muy denso y no es capaz de computar bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Es ni muy poquitas capas, ni muchas capas, ¿cierto? Como dice el término, ni tan poquito que queme el santo, perdón, ni mucho que queme el santo, ni tan poquito que no lo ilumine. Es así, entonces a veces hacer un balance, ¿cierto? Un balance de cuántas capas quiero diseñar para que me dé un score aceptado, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si caigo en esos errores, en el underfitting o en el overfitting? Que puede pasar eso en la vida real, en la industria. Es que me puede reconocer a Pepito Pérez como Chimpancito Pérez, ¿cierto? Entonces, eso tiene un problema en identificación de características en validación de identidad. Por ejemplo, si a mí mi banco, o mi entidad bancaria, me solicita cada vez que yo ingrese una validación de identidad por el rostro. Entonces, si no está bien el score, si no está bien adecuado el modelo, ¿cierto? No está bien testeado y validado, él puede ser que no eh, él puede ser que no me clasifique bien la persona, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría? Entra la persona, se valida, pero me identificó como otro usuario, ¿cierto? Entonces, ingresó un usuario a mi cuenta bancaria con datos de otra persona. Entonces, puede hacer transferencias, puede comprar por internet, ¿cierto? Puede retirar dinero, entonces, es un problema, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo muy práctico que se utiliza en las redes neuronales autoencoder, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen las redes neuronales autoencoder? Un ejemplo es que yo le entrego una imagen, ¿cierto? En este caso la Mona Lisa o la Gioconda, le entrego una imagen que no está muy bien reconocida las características. Él lo procesa, al final es capaz de reconocer bien o de interpretar bien las características y extraer bien las características de esa imagen que le entregué a medio procesar, ¿cierto? Entonces, esto es un ejemplo muy práctico de las autoencoder y se hace mucho, se hace mucho. Josué, Otro por ejemplo, aquí sí, tenemos un par de intervenciones. sí, ¿Quieres claro, escucharlas en este momento? sí, claro, no sé, ya son las 5 y algo, no sé hasta qué horas tenemos. Bueno, pues ingresamos un poco más tarde, entonces digamos que contamos como Perfecto, con perfecto, no, 10 bien, minutos más a favor. muy Ana bien. Aurítica nos dice, normalmente uno escucha que estas IA son programadas a través de Python porque no se utiliza un lenguaje más similar al lenguaje máquina como C. A pesar que es más difícil, ¿no sería más efectivo para enseñar a una máquina? Bueno, es una muy buena pregunta, Ana. Y es que Python es el lenguaje de la ciencia por excelencia, ¿cierto? Entonces, se podría hacer con otros lenguajes, incluso se intentó con Java y con R también se utiliza, pero no es.
en mi concepto no es muy práctico hacer modelos con R o con Java. Pero se utiliza Python porque es el lenguaje de ciencia por excelencia, ¿sí? Entonces, por eso se utiliza Python. Gracias. Cristian pregunta, tengo una duda, ¿las capas ocultas proceden con la misma información o son diferentes? Proceden, no sé si de pronto Cristian nos puede decir a qué se refiere con proceden o preceden. De pronto, Cuéntanos, Cristian, si quieres dejar un comentario aclaratorio o abrir tu micrófono para escucharte mejor. Profe, yo digo que cuando las capas, si son las mismas o son diferentes de información la que contienen. no, es diferente información, es diferente información. No, sí, eso es lo que te da duda acá. Bueno, ¿alguna otra pregunta, María Camila? Y Mario Alberto nos pregunta, de acuerdo al avance tecnológico, ¿es posible que la IA logre ser muy precisa, evitar los errores? Eh, Eso es lo que se busca, eso es lo que se busca. Todos los días, todos esos grandes modelos de lenguaje quieren mitigar el error, ¿cierto? Quieren ser más precisos. Hay una carrera hoy de los monstruos de la tecnología en ser más precisos y más grandes, ¿cierto? Google está invirtiendo millones, cientos de millones de dólares, OpenAI está invirtiendo muchos millones de dólares, Perplexity, Cloud está invirtiendo mucho en tratar de mejorar el score de sus modelos. Pero vuelvo y repito, para mí, en mi humilde opinión, dentro de algunos años no vamos a interactuar con IA generativa como interactuamos ahora. Va a tener un tope. Para mí, la IA generativa va a tener un tope. Después de la IA generativa, que es esto que vemos de modelos de lenguaje, Copilot, ChatGPT, Perplexity, DeepSeek, Gemini, vamos a saltar a la superinteligencia artificial. Y después de la superinteligencia artificial, vamos a saltar a la robótica, o sea, darle todas estas facultades de aprendizaje a robots, ¿cierto? Y a máquinas que puedan hacer tareas físicas por nosotros. Entonces, en algunos años va a tener un tope, ¿cierto? Toda la información que generamos se va a poder procesar y se va a poder entrenar los modelos con esa información, ¿cierto? Pero va a tener un tope, ¿cierto? Desde ahí va a saltar a otra superinteligencia y la superinteligencia a una robótica, ¿sí? Pues Gracias, Josué. muchas gracias, Cristian. Nos Bueno, pues vemos, si quieres vamos avanzando y dejamos unos minutos al finalizar la charla para que escuchemos o leamos las preguntas que han dejado por aquí, que siguen siendo muy perfecto, interesantes perfecto. y ya tú nos vas orientando. Listo, gracias. Perfecto, muchas gracias. Entonces, esto lo vemos día a día, eso es lo que hace WhatsApp, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace WhatsApp? Él prioriza velocidad por tiempo, ¿cierto? Cuando nosotros enviamos una fotografía por WhatsApp, una imagen por WhatsApp, cuando vemos que le llega a la persona le llega con menos resolución. ¿Es por qué? Porque él hace una codificación, ¿cierto? Reduce las dimensiones de la imagen y luego la decodifica, ¿cierto? Y en ese codificación y decodificación él pierde información, ¿cierto? En este caso no gana información, sino que pierde información y por eso vemos las imágenes con menos resolución. Entonces al final yo le entro en un 4 con buenos contornos y al final le llega a la persona con un 4 se distingue es un 4 pero con menos información, con menos contorno, con menos píxeles, ¿cierto? En las imágenes se llaman tiene menos píxeles, ¿cierto? Más pixelado, ¿cierto? Más pixelada quiere decir que tiene menos píxeles. Entonces eso es lo que así hace WhatsApp. ¿Por qué? Porque no sería tan atractivo que yo le envíe una información, una foto a una persona que se quede esperando un minuto para que le llegue, ¿cierto? Entonces, él prefiere optimizar en tiempo que en calidad, ¿sí? Ahora, vamos para el Machine y el Deep Learning. Acá ya vemos, pues con la imagen es muy diciente, podemos ver la gran diferencia entre el Machine y el Deep Learning, ¿cierto? Entonces, ¿qué diferencia hay? Bueno, el Machine Learning requiere la intervención de un humano y un agente, ¿cierto? El Deep Learning no, ¿cierto? Entonces, los dos al final, si yo voy a crear un modelo eh, para que me identifique si es un carro o no es un carro, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo en el Machine Learning?
yo tengo una figura, una imagen, un objeto, ¿cierto? Yo como agente, como supervisor, extraigo las características, entonces hay que extraer. Entonces puedo extraer forma, tamaño, material, ¿cierto? De construcción. Puedo extraer colores, ¿cierto? Contornos, objetos que lo conforman, ¿cierto? Puedo decir, bueno, yo voy a extraer información voy a categorizar un carro porque tiene cuatro ventanas y cuatro llantas, ¿cierto? Si es un objeto que no tiene cuatro llantas y cuatro ventanas, no es un carro, ¿cierto? Entonces, yo como supervisor digo eso, ¿cierto? Entonces, se le entró al modelo, el modelo es capaz de clasificarme, ¿cierto? Con esas características yo le entregué, él es capaz de decirme, bueno, paso por mí un objeto que tiene cuatro ventanas, perdón, cuatro ventanas y cuatro llantas es un carro, ¿cierto? Si no tiene cuatro ventanas y cuatro llantas, no es un carro, ¿cierto? Entonces, depende de las características que yo como supervisor le dé, ¿cierto? En el caso del Deep Learning, al final él me va a decir, bueno, si es un carro o no es un carro, ¿cierto? Me lo va a clasificar, un carro o no carro, ¿cierto? Pero él es capaz de extraer las características, ¿cierto? Y al final clasificarlo. Entonces, él dice, bueno, me llegó este objeto, llegó esta imagen, ¿cierto? Yo voy a categorizar por color, o por forma, o por tamaño, o por número de ventanas, por número de llantas, ¿cierto? Entonces, él es capaz de extraer información, extraer características y al final clasificarlo, ¿cierto? Al final del día obtengo lo mismo, si es un carro o no es un carro, ¿cierto? Probablemente tengan igual score, ¿cierto? Puede ser que Machine Learning tenga mejor score, puede que no, ¿cierto? Puede ser al final del día, yo le entregué 100 imágenes de un carro y al final el Machine Learning, modelo de Deep Learning, me los calificó las 100 que hiciera un carro. Igual con el Deep Learning, ¿cierto? Pero la diferencia es que yo para el Deep Learning necesito más cómputo, ¿cierto? Necesito más capas, y podemos ver que necesito más capas, ¿cierto? Entonces, entre más capas tenga, necesito más cómputo, ¿por qué? Porque necesito eh, que el procesamiento sea más amplio, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Al final del día puede tener mejor score, pero con el Deep Learning necesito más cómputo, ¿cierto? Necesito más capas y por ende necesito más cómputo. Acá vamos con dos modelitos muy sencillos, un modelo de clasificación, un modelo de regresión, ¿cierto? Un modelo de clasificación, en este caso me va a clasificar entre cruces y circunferencias o círculos, ¿cierto? El modelo de regresión es un modelo más estadístico que yo mido qué tan lejos están algunos puntos o algunos datos de mi promedio, ¿cierto? Entonces, son modelos que se utilizan mucho en la industria para casos de baja complejidad, ¿cierto? Entonces, clasificación, en este caso tengo una nube de puntos con solamente dos características, ¿cierto? Cruces y bolitas, ¿cierto? Y yo implemento un modelo, él es capaz de clasificarlo bien, ¿cierto? Si yo tengo unos datos, cuando implemento un modelo de regresión, lo que hace el modelo de regresión es medir qué tan separados están algunos datos de mi promedio, ¿cierto? Eso es lo que hace. Un modelo muy sencillo que se utiliza hace muchos años. En modelos de Machine Learning tenemos unos modelos de clusterización que llaman, o en este caso se llaman modelos de K-means, ¿cierto? Esa K hace referencia al número de conjuntos que yo puedo extraer características de la nube de datos. Entonces yo tengo a la izquierda, ¿cierto? Tengo una nube de datos que puede ser que tenga edad e ingresos, ¿cierto? En el eje X puedo tener edad y en el eje Y puedo tener ingresos, ¿cierto? Yo lo paso por un modelo de K-means, ese modelo de K-means es el algoritmo, la red neuronal, la arquitectura de la red neuronal que yo diseño para poder clasificar, ¿cierto? Para poder entrenar el modelo y validarlo. Y al final, cuando pasa por el modelo de K-means, él me dice, bueno, yo puedo extraer características y yo lo clasifiqué en tres conjuntos diferentes, ¿cierto? Entonces, cuando lo pasamos por un modelo de K-means, esa K hace referencia al número de conjuntos por los que se clasifica el modelo, ¿cierto? Entonces, el K en este caso es 3. Pues yo puedo implementar un K-means para 10, cuando K vale 10 o 100, ¿cierto? O 2 o 3, ¿cierto? Para n conjuntos. Ahora, ¿siempre funciona el K-means? No, como les venía mencionando, la arquitectura de la red neuronal depende. ¿Y de qué depende? Depende de los datos y depende de lo que yo quiera, ¿cierto? Obtener como resultado. Entonces, en ese ejemplo tenemos un conjunto de datos, una nube de puntos, ¿cierto? Entonces, que la forma en que tienen son dos circunferencias, ¿cierto? Yo le paso el modelo de K-means, ¿cierto? Paso esos datos por el K-means, ¿cierto? Por la arquitectura de K-means, y él, en la imagen del centro superior,
fue capaz de clasificármelo bien, ¿cierto? Me clasificó dos conjuntos, K vale 2, ¿cierto? Y también hay otro modelo que se llama el modelo o el algoritmo de picos de frecuencia. También pasé los mismos datos por el modelo de picos de frecuencia, por el algoritmo de picos de frecuencia y también fue capaz de clasificarlo igual de bien, ¿cierto? Pero ¿qué pasó abajo? Ah, bueno, tengo una 9 puntos, que los 9 puntos hace referencia como dos ramificaciones, ¿cierto? Lo pasé por el modelo de Cummings y ¿qué pasó? O error, ¿cierto? Él debía clasificármelo una ramificación con un color y la otra ramificación con otro color diferente, ¿cierto? Entonces, cuando implementé Cummings no me funcionó, pero cuando implementé el algoritmo de picos de frecuencia, sí fue capaz de clasificarme bien las dos ramificaciones. Entonces, vuelvo a insistir. Depende, ¿cierto? Depende, no todos los modelos sirven para todo, ¿cierto? Depende del conjunto de datos y depende de lo que yo quiera al final del día, ¿cierto? Otro me dirá, bueno, los datos que yo quería, al final, yo quería clasificarlos con Camins, porque yo quería clasificar hasta cierto punto con color rojo y hasta cierto, de ahí para arriba con color azul, ¿cierto? Y también es válido, entonces depende de lo que yo quiera al final del día. Acá hay unos ejemplos de lo que hace, pero algunos ejemplos de los algoritmos que se utilizan. Entonces, algoritmo de agrupamiento matemático y estadístico. El BIRS, hay también un Josué, algoritmo. discúlpame que te intervenga. Sí, Bueno, una moción de tiempo es que nos quedan aproximadamente 3 minutos para que puedas empezar como a concluir la conversación y ya demos también perfecto, un cierre a perfecto, nuestros sí. participantes. Muchas gracias. Perfecto, acá hay otros algoritmos. Esto, bueno, no nos va a dar tiempo de abordar este ejemplo, pero voy por acá rápidamente a lo que mencionaron ahorita en preguntas. Entonces, es una noticia. Cuadro generado por AI. Si alguien va, Andrés nos va a hablar. Bueno, es una noticia. Generado por AI gana un premio y desata polémica, ¿cierto? Entonces vemos que es muy potente, ¿cierto? Entonces, los modelos, cuando se pueden implementar a una cierta área, son muy potentes. Entonces, mira, ganó un cuadro generado por AI, ganó un premio, ¿sí? Otra noticia, inteligencia artificial, se llama Nat y es la primera presentadora de noticias desarrollada en América Latina con AI. Es una presentadora que hoy trabaja en un noticiero de México, ¿cierto? Entonces, miremos lo potente que puede hacer, ¿cierto? No se cansa, no pide aumento de salario, no pide vacaciones, entonces es muy potente. Otra noticia, revista de Estados Unidos veta a cientos de autores por enviar textos realizados con inteligencia artificial. Entonces vemos que también tiene que tener una regulación, no todo se puede hacer con inteligencia artificial. Entonces, se dieron cuenta que están realizados con inteligencia artificial y los vetaron, ¿sí? Italia prohíbe ChatGPT por infringir el GDPR. La GDPR es como la Base Data colombiana, pero mucho más robusta, ¿cierto? Es la regulación de datos en el Reino Unido. Entonces, un movimiento que vierte la sombra de la duda sobre todo Europa, ¿sí? Entonces, vemos que Italia vetó el uso de ChatGPT, ¿sí? Stack Overflow, eso es una red de programadores que buscan respuestas de algunos errores que les dan los códigos. Entonces, Stack Overflow acaba de prohibir las respuestas de ChatGPT y eso es lo que ha sucedido, ¿cierto? Ahí pues desarrollan la pregunta. Esa es la diferencia rápidamente entre ChatGPT 3 y ChatGPT 4. ChatGPT 3 se entrenó con 175.000 millones de parámetros, ¿sí? El parámetro es como el fit, el ajuste que tengo que hacer para que el modelo funcione mejor, para que tenga mejor score. ChatGPT 4, que es la versión gratuita que nosotros tenemos cuando accedemos a la web, se entrenó con 100 millones de hiperparámetros, ¿sí? Entonces, vemos la diferencia, ¿sí? Entonces, ChatGPT 3, ChatGPT 4, ChatGPT 5 probablemente va a tener muchos más hiperparámetros. Entonces, es por eso que nosotros le podemos preguntar de ciencia, de computación, le podemos preguntar de medicina, de psicología, y eres capaz de responderme, ¿cierto? Porque tiene muchos hiperparámetros computando e enviando información. Y esto es una gráfica que me llama mucho la atención, ¿cierto? Y es como la diferencia entre los humanos y la inteligencia artificial generativa. Entonces, a la izquierda tenemos ChatGPT 4, ChatGPT O1, la previa antes de lanzarse al mercado, y ChatGPT O1, ¿cierto? Y eso fue una prueba matemática que fueron alrededor de 198 preguntas o 200 preguntas de razonamiento matemático. ChatGPT 4 tuvo una asertividad del 13,4% o uno previo antes de lanzar al mercado 56,7% o uno 83,3%, muy alto uno, ¿sí?
una competición de generación de código ChatGPT 4, 11%, o uno previo, 62%, o uno muy alto, 89%. Y acá es donde es muy interesante. Acá voy a tratar de correr esto. Sí. Una prueba que es la GTQA Diamond, es una prueba de razonamiento para nivel de doctorado, ¿cierto? Para personas, para humanos de nivel de doctorado. Entonces, vemos ChatGPT 4, 56,1%, o uno previo, 78,3%, o uno lanzado al mercado, 78%. Hay un overfitting, ¿cierto? Se entregó más de lo que necesitábamos. Y un experto humano con nivel de doctorado tuvo un 69,7%, ¿cierto? Entonces vemos la diferencia que ya en un test de nivel de doctorado en ciencia, ya o uno superó a un razonamiento humano con nivel de doctorado. Bueno, eso es lo que les tenía preparado para la universidad, Josué.Serna, y no tengo muchas redes sociales, solamente tengo LinkedIn. Este es el QR que los envía a mi perfil de LinkedIn. Si alguien quiere conversar, me quiere escribir, bienvenido sea. Si tiene preguntas, nos podemos tomar un café y conversar sobre el tema. Es muy interesante. Muchas gracias, Josué, por compartir tus conocimientos, tu experiencia de manera tan generosa. Creo que hoy aprendimos mucho sobre la inteligencia artificial y bueno, también muchas gracias a quienes estuvieron aquí participando con sus comentarios, con sus preguntas. En este momento les invitamos también a que puedan escanear el código QR que aparece en pantalla. Ya lo vamos a proyectar para que nos compartan sus apreciaciones sobre este encuentro. Allí vamos a estar recogiendo también como esos comentarios y evaluaciones, que es muy importante para nosotros desde el equipo de UDA Arroba. Y además, los invitamos también a que puedan compartir sus conocimientos sobre algún tema de interés y que se puedan postular como talleristas para próximos encuentros de Rota lo que sabes. Bueno, muchas gracias. Esperamos que hayan disfrutado de este espacio. Esperamos también que puedan vincularse a otras estrategias y de nuevo gracias a Josué por acompañarnos.